Saludos. Bueno, hoy vamos a tener un nuevo compartir sobre un tema súper importante y creo que en estos tiempos de gran caos mundial, donde vemos tantas dificultades en el mundo, es importante comprender también en qué ha influido la religión, eh, en qué ha influido la religión en los pensamientos de aquellos que dirigen las naciones, que han dirigido las naciones y los países a lo largo de toda la historia. ¿Y qué papel tuvo la Biblia? ¿Qué papel tuvo la Biblia en medio de todos esos tipos de pensamientos extremos, ¿no? Que existieron? Vamos a esperar que otros se agreguen, otras personas más se agreguen. Buenas noches, Joel. Bendiciones para ti. Así que vamos a dar lo que tenemos para hoy y luego cada uno puede hacer una pregunta, puede compartir una experiencia, la vamos a estar leyendo acá. Saludos a Joel, saludos a Ligby. Y bueno, esperemos que otros más se unan a esta nueva clase que tiene por título La Biblia y el caos mundial. Es un tema bien interesante que es bueno analizar y meditar para que comprendamos también cuál es el propósito real de las escrituras o cuál es el propósito real que tenían las escrituras sagradas. ¿Por qué el Creador, como dicen los sabios, en distintas épocas y en distintos periodos de la historia, el Creador infinito se le presentó a las naciones de diferentes maneras? Y el judaísmo está muy claro en este asunto. Dios no solamente le habló al pueblo judío, es más, dentro del Talmud hay algo muy maravilloso, donde es como especie de un midrash, de una alegoría, donde según dice que Dios le habló a todas las naciones. Primero le habló a los romanos y les dijo que si ellos estaban dispuestos a guardar las palabras de él. Y los romanos le dijeron, pero bueno, ¿cuáles serían las bendiciones? Voy a contarlo, a parafrasearlo más o menos así. ¿Cuáles serían las bendiciones que nosotros obtendríamos? ¿Obtendríamos más dinero? ¿Obtendríamos más posesiones? ¿Dominaríamos a más países? ¿Tendríamos a más países bajo nuestra mano? ¿Obtendríamos más recursos? Y entonces Dios le dijo que no, que tenían que guardarlas simplemente por lo que ellas representaban, ¿no? Y ellos dijeron, no la queremos. Y así se le presentó a los griegos. Los griegos pidieron que ellos aceptaban la escritura, la Biblia, pero con una condición, que, que pudieran disfrutar de todos los placeres carnales, de todos los placeres de que el hombre puede disfrutar, el sexo, las mujeres, el vino. Recuérdense que los griegos por lo menos tenían uno de los cultos griegos eran las bacanales, ¿no? El dios Baco, las bacanales, donde ellos disfrutaban de la lujuria, del sexo, disfrutaban de todas estas cosas. Hacían un gran libertinaje dentro de sus creencias, ¿no? En la cultura grecorromana. Y hasta que se le presentó al pueblo judío y el pueblo judío la aceptó y le preguntaron, pero el pueblo judío, según dicen las parábolas del Talmud, dice que cuando Dios se les presentó y le dijo, van a aceptar mi escritura, van a aceptar mis mandamientos, van a aceptar mis preceptos, ellos dijeron, sí, aceptaremos y obedeceremos, oiremos y obedeceremos. Eso fue lo que nos dice ese Midrash. Ahora bien, digamos que sí, lo aceptaste sin ninguna pregunta, sin ninguna duda, aceptaste lo que dice un libro sagrado, lo aceptaste sin importar si todos esos requerimientos te favorecían de una u de otra manera, o no razonaste tampoco lo que ese libro que Dios te envió desde el cielo tenía dentro, ¿no? Y esto es lo que sucedió a lo largo de la historia, que creo que comenzaron a cambiar radicalmente la manera en que, la manera de interpretar realmente estas palabras que habían sido enviadas desde el cielo para el hombre. Y no solamente dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, sino dentro de todas las filosofías antiguas, ¿no? En especial la cuna de la civilización, que es el Medio Oriente, eh, todo lo que viene siendo Europa, Centro Asia, África, la cuna de la civilización, donde comenzaron las primeras civilizaciones, donde según la ciencia han descubierto allí el origen de la civilización humana en lo que viene siendo Centro Asia, lo que es el Medio Oriente y África, toda esa zona, lo que viene siendo Sumeria, son una de las civilizaciones más antiguas. Y a todas estas culturas orientales se le entregó un conocimiento espiritual y por esa razón nos damos cuenta de que todos los orientales, en todas las culturas orientales han buscado más la espiritualidad. Por lo menos tenemos dentro del judaísmo, tenemos dentro de los persas también, dentro del imperio persa hace muchos, muchos años, 300 años antes de Cristo, digámoslo de esta manera, o 300 años antes de la era común, también nació una religión allí monoteísta, que era el zoroastrismo, y
Más allá en el oriente tenemos a la India, donde nacieron grandes personajes como Vajishta, como los rishis, todos estos escritos védicos que dejaron, donde hicieron un gran compendio de sabiduría dentro de esto. Pero hoy en este título que tenemos, la Biblia y el caos mundial, ¿cómo cómo han influido cómo han influido todas estas creencias, cómo han influido todas estas creencias en la vida de las personas? ¿Cómo han influido los fanatismos, los extremismos religiosos en la vida de las personas? Y es algo realmente importante de analizarlo hoy. Déjenme acomodar algo acá. Exacto, de aquí. La Biblia del caos mundial. Hemos hablado de los extremos. Antier y ayer hablamos de los extremos. El extremo de incredulidad y un extremo de incredulidad radical y un extremo de creer ciego. Creer de una manera totalmente ciega, es decir, sin objeciones, sin razón, sin racionalizar las cosas que se nos están dando. Y el otro lado es el extremo incrédulo que dice yo no creo en nada, no quiero creer en la palabra de Dios, no quiero creer en ningún libro sagrado, no quiero creer en ninguna palabra divina, no creo que Dios exista. Todos estos extremos está en el extremo, digamos, negativo. Y en el positivo está la extrema creencia, de decir yo creo sin importar que exista una razón, sin ver alguna lógica, sin contemplar alguna duda. Entonces, estos dos puntos extremos, estos extremos, tanto el extremo negativo de la incredulidad total como el extremo positivo del creer ciegamente, son partes de una misma cosa. Es decir, estos dos extremos son parte de una misma cosa. ¿Por qué? Porque ambos nos llevan a un mismo lugar. Y ese lugar es una prisión, una cárcel dentro de nuestra mente. Porque cuando decidimos no creer, inmediatamente estamos estableciendo una barrera en nuestra mente. Y estamos diciendo, no me importa si existe alguna posibilidad de que a lo que me estoy negando sea real. No me importa si existe una lógica a lo que yo estoy negándome a creer. O también podríamos decir, que el que está en el extremo positivo, esa persona llega y dice, yo voy a creer en esto, yo voy a creer que esto es real, diga quien diga que no lo es, voy a creer de cualquier manera. Ambas creencias, tanto el extremo positivo como el extremo negativo, ya son una limitación interior, una limitación espiritual que te ata, que forma una barrera mental. Todos los extremos te llevan a una prisión interior. Y hoy vamos a hablar de ese caos al que nos han llevado los extremos dentro de las religiones, los extremos utilizando la Biblia, utilizando la escritura. Hoy vamos a referirnos a la Biblia, aunque con todos los libros sagrados, esos religiosos han hecho daño a la humanidad y a la sociedad en la que han vivido. Por lo menos tenemos en el caso de la Biblia, uno de los textos primeros dentro de la Biblia, siguiendo el patrón de que la Biblia es su propio intérprete. Entonces podríamos leer en Deuteronomio 4:2, que está aquí, y dice, dentro de su propia interpretación bíblica, la misma Biblia prohíbe que una persona pueda cambiar, alterar de alguna manera las escrituras o las palabras sagradas, ¿no? Y dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo mando. Ahora, el problema que hay acá es que ninguno de los religiosos, ninguna de las personas religiosas que han formado religiones, que han formado sectas, respetan esto. Todos han creado a lo largo de la historia una propia interpretación, y esa propia interpretación, una interpretación personal, los ha llevado a ellos a formar sus propios sistemas de creencias, sus propias doctrinas. Y a la final han transmitido esto a las personas y han puesto cadenas espirituales en la mente de las personas, porque las personas sugestionadas, creyendo de que lo que les han enseñado es la verdad absoluta, y lo que estamos hablando de que es necesario para el rebelde espiritual, para aquella persona que realmente está buscando una libertad espiritual, tener una chispa de duda, porque estas personas, al creerle a esos líderes religiosos que su interpretación supuestamente es la más correcta, en ese mismo momento la persona cae en una prisión. Y de esto tenemos un montón de casos de líderes religiosos que le han establecido una creencia a un grupo de personas y hasta los han llevado a extremos terribles. Por lo menos tenemos este caso de David Korev, tenemos el caso también de lo que sucedió en Guyana, en Georgetown, y tenemos muchos casos de líderes religiosos que han llevado a las personas a cometer hasta suicidio o actos degenerados, ¿no?
Entonces, al ver todos estos casos a los que estos líderes religiosos han llevado a las personas a cometer hasta crímenes terribles, tenemos acá en Chile cerca este hombre, Antares de la Luz, que llevó al grupo de personas que los tenía bajo su poder, los llevó hasta cometer homicidios en Chile. Entonces, cuando vemos todo este tipo de personas, fanáticos religiosos que llevan a las personas a esos extremos, llegamos a la conclusión de que lo que nos dicen, lo que hemos estado estudiando y lo que este gran sabio de la edad contemporánea nos ha enseñado, es que todos los extremos nos llevan a una misma cosa, nos llevan a una cadena. Una persona que decide no creer, ya esa persona dentro de su mente estableció una barrera. El incrédulo establece una barrera, pero también el muy crédulo establece una barrera mental dentro de su mente. Es decir, decide creer ciegamente, sin razonar, sin dudar, y este que está acá de este lado, que es negativo, que dice no creer porque ve mucho mal en el mundo, porque ve que las religiones son todas malas, que no cree en Dios, que Dios no existe, que si Dios existe porque hay mal, porque hay niños enfermos, porque hay guerras en Gaza, porque hay guerras en Ucrania, si Dios no, entonces Dios no existe por esta razón. Entonces, aquella persona que decide no creer porque hayan países en los cuales hay maldad, porque hayan niños que están sufriendo, porque hay personas en la calle, porque hay guerras, porque hay enfermedades y todas estas cosas, inmediatamente ya hay una barrera mental que existe allí. También como existe una barrera mental en aquella persona que dice, yo voy a creer en Dios, aun viendo con sus ojos y tocando con sus manos una realidad de un engaño. Y es por eso es que tú te das cuenta que dentro de las sectas, esas personas son llevadas como ovejas al matadero. Son llevadas como ovejas al matadero. Este caos que ha habido en el mundo a través de estas malas interpretaciones de las escrituras sagradas han llevado a las personas a las malas a llevar al mundo a estos líderes que toman la Biblia o toman los libros sagrados, han llevado a muchas personas a cometer actos terribles, a llegar a situaciones extremas con consecuencias devastadoras. En el pasado vemos por lo menos estas interpretaciones dentro del catolicismo. Cuando el Imperio Romano toma a la Biblia, toma la escritura como, o mejor dicho, el cristianismo, como religión oficial del imperio, a medida que fue evolucionando el imperio, ellos fueron tratando de llevar esta religión a todos los lugares donde ellos habían conquistado, a todos los lugares que estaban bajo su dominio. Al punto tal de que vemos el daño que esas malas interpretaciones religiosas han traído, que ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno. Cuando la Iglesia Católica, junto al Imperio Español, al Imperio Portugués, al Imperio Inglés, llegaron a las Américas, llegaron a Sudamérica, inmediatamente comenzaron a imponer la religión, el cristianismo como una religión oficial a personas aborígenes que tenían religiones ancestrales y que no conocían nada referente a lo que ellos les estaban hablando. Les impusieron una nueva cultura, un nuevo Dios, los obligaron a creer y a convertirse. Lamentablemente, no todos querían convertirse. Y por eso vemos que el catolicismo, en medio de su llegada a Sudamérica, causó ese extremismo religioso y ese sentido de superioridad, causó que aproximadamente 90 millones de aborígenes sudamericanos murieran en tiempo de la conquista española. 90 millones, según se cree. Desde México hasta la Patagonia. Miles de personas que no tenían otra religión, que tenían otros credos, que tenían otras creencias, a través de este extremismo que estas personas tenían en su mente, de que debían hacer convertirse, debían hacer que las personas se convirtieran a su fe, a la fe católica, a la fuerza, trajeron un gran caos terrible y la muerte de miles y miles, de millones y millones de aborígenes en las Américas. También luego más adelante vemos cómo la Inquisición llevando a cabo su purga de aquellas personas que ellos consideraban herejes, comenzaron a sembrar el caos, el terror en Europa y en toda América también. Con sus inquisiciones comenzaron a quemar, a ahorcar, a pasar por la guillotina a todas aquellas personas que diferían, que dudaban de si lo que se les establecía en esa religión era correcto. Y a través del terror y del miedo fueron convertidos muchos indígenas, muchos aborígenes de las Américas, pero otros se negaron rotundamente y fueron, si no asesinados, como hemos visto que murieron 90 millones de aborígenes, sino asesinados, obligados a la esclavitud perpetua, a trabajar hasta morir o a ser abusados y ser llevados cautivos a otros lugares del mundo.
Esto a través del extremismo religioso. Y así sucesivamente esto sucedió hasta que el tiempo de la Reforma, y aún dentro del tiempo de la Reforma comenzaron esas guerras entre los opositores, los que favorecían el catolicismo, los que favorecían el catolicismo, los que favorecían la Reforma, y todos estos conflictos trajeron muerte. Es decir, el cristianismo en estos 2000 años de historia ha traído gran caos al mundo a través de un pensamiento cerrado, sectarizado y con fanatismos que han llevado al hombre al caos, a la confrontación. Entonces, ¿acaso son los principios que están escritos dentro de la Biblia o de la Torá los que llevan a las personas a cometer todo este tipo de hechos terribles en el mundo? ¿Acaso es la Biblia? ¿Acaso son los principios que están dentro de ella? ¿Acaso son los principios que están dentro del Corán? Yo he leído el Corán, parte del Corán, y veo que dentro del Corán existen palabras que son buenas para el crecimiento de la humanidad. Y también dentro de la Biblia hay palabras que son excelentes para el desarrollo espiritual de la humanidad. También otros libros como el Bhagavad Gita de la India tienen palabras que ayudan o que pueden ayudar al hombre a crecer. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha producido? Lo que está escrito allí dentro de estos libros, o las interpretaciones erróneas que los seres humanos le han dado a las escrituras sagradas, a la Biblia, al Corán, a todos estos libros que han sido dejados para la humanidad. Son las malas interpretaciones lo que ha llevado a que el mundo en estos últimos 2000 años esté sumido en una guerra total. Luego el ser humano como que había despertado o había comenzado a despertar y se había dado cuenta de que no era la manera correcta de analizar todos estos escritos, no era de una manera literal, sino tratar de buscarle cuál era el significado profundo de cada uno de estos mensajes, de cada una de estas palabras que estaban allí. Y ahora estamos entrando en una etapa donde detrás de las escrituras, detrás de la Biblia o detrás de la Torá, se está utilizando la Biblia, se están utilizando las escrituras para justificar el caos y para justificar la guerra que se está llevando a cabo en este tiempo en el mundo. Por lo menos tenemos el discurso, por lo menos tenemos el discurso de Netanyahu, el discurso que Benjamín Netanyahu dio en la ONU. Lo primero que utilizó para justificar su autodefensa en contra de estos grupos radicales, o mejor dicho, estos grupos de autodefensa palestina, autodefensa libanesa, fue que en la Biblia estaba escrito que había que destruir a Amalek. Amalek era un antiguo pueblo que se opuso al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Y esta era la excusa perfecta, y decir que la reencarnación de Amalek en estos tiempos era Palestina, era el Líbano, eran Hezbollah, eran todos estos grupos radicales que existen allí en Medio Oriente, justificando una guerra a través de lo que la Biblia establecía, ¿no? o de lo que la Biblia relataba, que la humanidad, apoye estas situaciones de guerra en el Medio Oriente por ese sentimiento religioso o esa sugestión religiosa que le ha sido transmitida a través de los siglos. Por esa razón, hoy es tiempo de que salgamos de esos extremos y comprendamos cuál es el verdadero sentido de las escrituras. Comprendamos cuál es el verdadero sentido que tiene cada uno de los mensajes que están dentro de las escrituras, dentro de la Torá, para no caer en falsas interpretaciones que nos lleven a cometer actos negativos, justificándonos a través de la religión o justificándonos a través de las escrituras bíblicas.